Gracias, Febe. Lo realizado con las pruebas nacionales FARO por parte del gobierno Fisgón no tiene nombre. Aunque eso sí, podemos entrar a ensayar algunos de ellos. Tener a los niños sentados durante 4 horas respondiendo preguntas sobre la situación de sus hogares no solo es abusivo, sino ilógico. ¿Por qué? Porque resulta que hay pandemia para reunirse, hay pandemia para reactivar la economía, hay pandemia para impulsar el turismo, hay pandemia para hacer reuniones, hay pandemia para hacer eventos, pero no hay pandemia para tener a 70,000 niños sentados respondiendo 4 horas este tipo de preguntas. Otro nombre que podemos ensayar es que esto es ilegal. Las preguntas planteadas por el Ministerio de Educación Pública en la prueba llamada Factores de Contexto violan la ley de manejo de datos personales, pero además no se la violan a cualquier ciudadano, sino que esa violación se hace a la población más vulnerable de nuestro país. Soy yo, papá, o usted, mamá, quienes son los representantes o somos los representantes legales de esos menores y ninguno dio autorización para que a nuestros hijos les hicieran preguntas sobre información personalísima y socioafectiva, que es como le llama el ministerio respecto a las condiciones en nuestros hogares. Ciertamente se fue Pablo Mena, el coordinador de las pruebas FARO. Se fue la ministra Giselle Cruz y se fue la viceministra Melania Brenes. No obstante, no nos llamemos a engaño. La ministra se fue por una situación, no porque de manera estoica aceptó la responsabilidad política de lo que estaba pasando. Ayer por la noche, la oposición había conseguido ya los votos necesarios para un voto de censura contra la ministra de Educación. Es decir, tenía que irse. No es que quiso irse o decidió irse. Es que si no decidía ella ayer, se lo iban a decidir en las próximas horas. Pero faltan miembros. ¿Quién aprobó las pruebas FARO? No fue la ministra, fue el Consejo Superior de Educación. De hecho, quisiera compartirles parte del acta del 14 de enero de 2020, en el que la viceministra Melania Brenes, junto con don Pablo y junto con doña Giselle, le mostraron al Consejo Superior de Educación las pruebas necesarias o el diseño de esas pruebas y explicaron por qué era necesario un cuarto cuestionario que tenía que ver con la situación socioeconómica y socioafectiva de los menores. Voy a leer. Flor Lenis y yo, dice la viceministra Melania Brenes, Flor Lenis es otra funcionaria que acompañó a don Pablo. Cuando trabajamos con Pablo, refiriéndose a Pablo Mena, la presentación que le hicieron al Consejo, tratábamos de explicar esto para quedar más claros sobre lo que está preguntando doña Gilda, que es una miembro del Consejo Superior de Educación, sobre cómo mejorar la situación en el área socioafectiva que estamos midiendo. Y si quisiera cómo poder explicarlo, porque creo que eso es algo que ya ha sido una pregunta recurrente en 3 ámbitos que hemos estado. Entonces procedo a hacerlo. En realidad, la variable que llamamos de contexto o el cuestionario de factores asociados, lo que busca es que podamos controlar en medio de la medición y mediación del aprendizaje que estamos haciendo ciertas variables personales demográficas de los estudiantes. Es decir, desde el 14 de enero de 2020, aún sin pandemia, porque el primer caso se da en marzo de 2020 en nuestro país, ya el Consejo Superior de Educación sabía que se iban a hacer preguntas relacionadas con la situación personal y de los hogares de los menores. Ciertamente a esa fecha no tenían idea de cuáles eran esas preguntas, pero sí sabían la viceministra, la ministra, don Pablo Mena y el Consejo Superior de Educación, que tendrá que rendir cuentas de qué naturaleza eran esas preguntas que se suman, otra vez reitero, a la percepción ciudadana de que este gobierno es un gobierno fisgón. Ahora los diputados han iniciado, como lo escuchábamos en las informaciones anteriores, una intención de que sea la Comisión de Ingreso y Gasto Público quien realice esta investigación. No estamos en contra de eso jamás.
pero lo sucedido con las pruebas nacionales FARO no puede reducirse a un tema económico, no puede reducirse a cuánto nos costó al país unas pruebas que no se utilizaron, porque tiene que ver con mucho más, tiene que ver con la necesidad de obtener información privada y personalizada de cada uno de los costarricenses. ¿Por qué digo personalizada? Porque esto no es lo que se habla del Big Data. El Big Data es información que yo no logro identificar de cuál persona es, simplemente son indicadores generales, pero a través de las pruebas nacionales FARO yo voy a poder identificar qué menor, de qué familia, cuál nombre y cuál número de cédula me estaba brindando la información que tenía. Así es que no podemos, y yo invito a los diputados, nosotros desde estos micrófonos, a que no reduzcan en un tema de gasto público la situación ocurrida con las pruebas nacionales FARO. Pero además existe un divorcio entre lo que la gente cree, usted, yo, la gente que nos topamos en los buses, la gente que nos topamos en la soda, la gente que nos topamos en el mercado el fin de semana y lo que el gobierno cree que la gente cree. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Porque las personas, y si el gobierno los escuchara, tienen la idea de que este es un gobierno fisgón, un gobierno que anda buscando información de cada uno de los ciudadanos. Y ante esta situación, si lo aceptaran por fin la manera en que los ciudadanos los ven, entonces estarían cortando cualquier intención de medir cualquier información a solo 5 meses de irse del poder, que podría constituir, como en este caso, una violación a la ley de manejo de datos personales y de datos sensibles. Faltan solo 5 meses para que este gobierno termine. No encontramos ninguna justificación para que le hagan preguntas de esta naturaleza a nuestra población más vulnerable. Que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Aún faltan, señores oyentes, los principales protagonistas de esta historia. ¿Quiénes aprobaron las pruebas nacionales FARO y sus características? Falta por dar explicaciones el Consejo Superior de Educación.